Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia se renueva cada día sobre nosotros. Y por esa misericordia es que dice tu palabra, no hemos sido consumidos. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Te queremos suplicar que esa misericordia siga estando sobre nosotros a medida que vamos avanzando a la Canaán celestial, porque los tiempos son peligrosos, las pruebas van arreciando cada vez más y la fe, Señor, según es la prueba, hay veces cuando se debilita. Y en este momento es posible que algún hermano o hermana en esa mano levantada te ha indicado de qué se trata su prueba. Posiblemente es una enfermedad, posiblemente es un problema familiar, posiblemente es el pedido de auxilio de una madre angustiada por sus hijos que se han descarriado, que ya no caminan por esta verdad, por esta senda. Posiblemente, Señor, es el pedido de auxilio de un esposo o esposa que también experimenta la soledad por el abandono de la que fue un día la mujer o el hombre que hizo un voto. Señor, posiblemente sea alguien que está experimentando algún otro tipo de prueba, pero nosotros sabemos que todas las cosas son posibles para ti, que nada es imposible. Por lo tanto, aunque parezca grande el problema, aunque parezca la enfermedad incurable, Señor, nosotros te rogamos que mandes esa palabra de tus labios de poder y de sanidad y de restauración para todos los que hoy han levantado su mano. Padre, te pedimos que todos los que levantaron la mano hallen gracia delante de tus ojos y les ayudes en su necesidad. Pero Padre, así como te rogamos por todos ellos, te rogamos por los que han escrito ahí en el WhatsApp, en el canal de YouTube, esa petición que tú sabes. A lo mejor es de agradecimiento por algún año que se ha cumplido, o a lo mejor, Señor, es en relación a lo que ya te hemos mencionado. Pero Padre, te rogamos que todos ahora sean oídos, sean, Señor, atendidos en sus necesidades. Y al exponer tu palabra en este momento, te rogamos que esta palabra edifique nuestra alma, que esta palabra nos purifique, que esta palabra nos alimente, que esta palabra, Señor, nos prepare para esas escenas finales, las cuales tendremos que enfrentar en un momento, en un tiempo cercano. Señor, te pedimos que prepares nuestra mente para que podamos comprender tu mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, haga que estemos bien despiertos y que podamos percibir y entender tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles en el seminario profético, la revelación de Jesucristo, en su tema número 44. Quiero hablarles, hermanos, sobre los valientes de Cristo que van a cantar en el mar de vidrio. Estos serán los 144,000 que dirán no a la marca de la bestia. Ellos son los que al final de Apocalipsis 13 aparecen boicoteados y condenados a muerte por la bestia y su imagen, pero que en la hora más oscura serán librados para estar con el Cordero en el monte Sión, y allí estarán eternamente seguros para siempre. En contraste con la imposición de la marca de la primera bestia que ejecuta la segunda bestia del Apocalipsis 13,
Los 144,000 aparecen en Apocalipsis 14 con el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Leamos, por favor, Apocalipsis 14, versículos 1 al 3. Apocalipsis 14, versículos 1 al 3. Y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué escena, hermanos, más reconfortante la que acabamos de leer. Nosotros vemos en esta escena que el pueblo de Dios nunca es llevado a posiciones de prueba y dificultad para quedar allí abandonados. No. Esa prueba por la cual pasará el pueblo de Dios, como será la imposición de la marca de la bestia o ley dominical, el pueblo de Dios no será abandonado cuando llegue esa prueba. Amén, hermanos. Ni tampoco Dios nos deja incógnitos sobre el futuro, dudando y quizás desesperados tocante al resultado final, sino que más bien en estos versículos que hemos leído, Él nos muestra anticipadamente el destino feliz que Él tiene para su pueblo. Amén. Oh, hermanos y hermanas, qué privilegio el de los 144,000. Estar de pie en el monte Sión. Ellos vivieron cerca de ese monte mientras estuvieron aquí en la tierra y ahora ya están allí. Pero, ¿cómo llegaron allí? ¿Y por qué están tan contentos? Ni más ni menos que porque ellos lograron la victoria sobre la bestia y su imagen, y Dios los libró de la tribulación causada por esos poderes. Así se desprende de Apocalipsis 7, versículo 14, como también en el 15 y verso 2. Apocalipsis 7, verso 14. Ustedes pueden ver que es un capítulo que trata de los 144,000 sellados. Y de estos 144,000 se dice lo siguiente en el versículo número 14. Vamos a leer el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para que entendamos quiénes son estos que han salido de la gran tribulación, tenemos que leer Apocalipsis 15, versículo número 2. Y aquí encontramos que dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, de pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. No nos vamos a adelantar
porque más adelante volveré a este pasaje. Pero hermanos, aquí nosotros vemos que los 144,000, de los cuales habla el capítulo 7, son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y su número, y por eso ahora están en el mar de vidrio contentos, alabando al Señor. Y esto de que lograron la victoria sobre la bestia y su imagen es, mis hermanos, porque no cedieron a la presión como muchos lo harán. Oh, hermanos y hermanas, ¿quiénes especialmente van a ceder a la presión cuando se imponga la marca de la bestia? Le fue revelado a la hermana Elena Guay para que podamos nosotros hacer una reflexión y no ser de esos que cederán. El don de profecía dice: no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Paremos aquí. Según esta declaración, ¿quiénes son los que van a ceder a la presión para recibir la marca de la bestia? ¿Quiénes son, hermanos? Los que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. Para ellos, dice, no será cosa difícil ceder, porque van a preferir ceder antes que experimentar burlas, antes que experimentar insultos, antes que experimentar amenazas de encarcelamiento y aún la muerte. De manera que sería bueno en este momento analizarnos y preguntarnos: ¿hasta qué punto estoy cediendo paso a paso a las exigencias del mundo de tal manera que me he acostumbrado a sus costumbres? No voy a ser explícito este día como lo he hecho en otros sermones, pero creo que usted sabe hasta qué punto ha ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo de tal manera que se ha acomodado a sus costumbres. Cuidado, cuidado, porque de seguir así es candidato para fácilmente recibir la marca de la bestia. Sería bueno hacer una decisión de no continuar viviendo de esa manera, cediendo a las exigencias del mundo, acomodándose a sus costumbres, en el vestir, en el comer, en el entretenimiento y en otras cosas donde el diablo tiene a millones atrapados. Sería bueno, si usted es uno o una que está cediendo cada vez a la presión del mundo con sus costumbres, sería bueno que salga de allí ahora. Oh, hermanos y hermanas, la contienda, sigue diciendo, es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Y póngale atención, usted que es líder de iglesia, usted que es pastor, usted que es anciano, yo que soy pastor. Mire lo que dice, que muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se van a disipar en la oscuridad. Y cual nube, el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 76, nos da esta solemne declaración. Este es un lugar donde uno dice, aquí yo miro hermoso trigo. ¿Por qué? Porque es una iglesia de verdad presente.
Es una iglesia que está alineada con la verdad. Es una iglesia que predica la ley y el testimonio. Es una iglesia que constantemente está con los mensajes preparando a un pueblo para la venida del Señor. Y uno pudiera decir, aquí se ve hermoso trigo, es un buen lugar para congregarse. Sin embargo, aún dice, de estos lugares donde ahora solo vemos sembrados de hermoso trigo, tristemente también, cual nube el tamo será llevado por el viento. ¿Y quién sería el tamo? Ese miembro de iglesia que no tiene ningún peso, que al colocarlo en la balanza del mundo y la balanza del reino de Dios, pesa más la balanza del mundo por su forma de vivir. Oh, hermanos y hermanas, cual tamo será llevado por el viento, en el sentido de que cuando venga la presión sobre la imposición de la marca de la bestia, fácilmente la recibirá. Pero interesante, las lumbreras que son mencionadas aquí, que tanto hemos admirado, dice que por su resplandor algunas se van a disipar en la oscuridad. Esas lumbreras pueden ser el pastor, que tal vez hemos admirado, que tal vez inclusive hemos seguido su ejemplo. Esa lumbrera puede ser el anciano de la iglesia, el diácono, la diaconisa, el director de un ministerio. Puede ser el cantante que admiramos, puede ser cualquier persona que uno admira por sus talentos. Esa lumbrera, oh hermanos, también, tristemente, si se descuida del Señor, si no alinea su vida con el Señor, será, dice, disipada en la oscuridad que traerá al mundo la imposición de la marca de la bestia. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente lo va a encontrar sin la vestimenta de la justicia de Cristo. De manera que es indispensable, es urgente que todos aquí nos vistamos con la justicia de Cristo, que todos aquí busquemos ese manto que cubre los harapos de inmundicia que tenemos, y hermanos, con la justicia de Cristo poder enfrentar la prueba. Oh, hermanos y hermanas, para no caer en esa apostasía de la cual esta cita ha hablado, nosotros debemos ser entonces como los 144,000. Debemos decidir como ellos, que antes de recibir la marca de la bestia en la frente, mejor elegir tener el nombre del Cordero y el de su Padre en nuestra frente. Pues así son presentados los 144,000. Y es bueno entender esto. Es bueno entender el significado de tener el nombre del Cordero y del Padre en la frente. ¿Por qué? Porque en la batalla final, que será una batalla de nombres con los cuales la gente se va a alinear, solo los que tengan el nombre del Cordero y del Padre se van a salvar. Ya ha sido presentado en las Escrituras en el pasado, y creo que debemos ir allá para entender qué significa tener el nombre del Cordero y del Padre en nuestra frente. Porque leemos que los 144,000 lo tienen. ¿Qué quiere decir eso de que tengan el nombre del Cordero y del Padre en la frente? Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 4, verso 26, nosotros encontramos lo que significa tener el nombre de Dios. Dice Génesis 4, versículo 26. Génesis 4, 26 nos dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué cosa, hermanos? El nombre de Jehová. ¿Qué cosa tienen los 144,000 en su frente?
el nombre de Dios, el nombre del Cordero y del Padre. Miren desde cuándo los hijos de Dios han buscado alinearse con ese nombre. Los setitas, ellos dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este invocar significa adorar a Dios. Y con esto los hijos de Set eligieron identificarse con ese nombre, al punto que se les llegó a conocer como los hijos de Dios. Oh, hermanos y hermanas, vean cómo lo dice Génesis 6, versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los que se alinearon con el nombre de Dios, las Escrituras los presentan como los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se le llamaba a los que no se identificaban con el nombre de Dios? Vea el versículo 4 de aquí mismo del capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como podemos ver, desde muy antiguo, las personas han elegido alinearse o con el nombre de Dios o con el nombre del hombre. Han escogido alinearse con Dios o con el hombre. Pero, ¿qué sucedió, hermanos, cuando el diluvio vino? Oh, ¿quiénes se salvaron? Solo los que eligieron identificarse con el nombre de Dios. Y no fueron muchos. ¿Cuántos fueron? 8 personas. El resto del mundo de aquel tiempo, que eligió identificarse con el hombre, se perdieron. Y así tenemos ese ejemplo de quienes se salvan. Solo los que se alinean con el nombre de Dios. Después de este ejemplo tenemos el de Abraham, quien con sus descendientes después del diluvio pasó a ser el primero de quien se dice se identificó con el nombre de Dios. Veamos Génesis 12, versículo 8. Génesis 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En esto él hizo una diferencia con los cananeos, quienes habían elegido identificarse con el nombre de sus dioses. Pero cada vez que Abraham levantaba un altar para invocar el nombre de Dios, es decir, para adorarlo, él les daba un testimonio a esos cananeos y los invitaba a que se alinearan con el Dios de los cielos y que adoptaran también su nombre. Pero ellos no quisieron, de manera que fue necesario que Dios instruyera a los descendientes de Abraham para que cuando regresaran de Egipto para vivir ahí en Canaán hicieran lo siguiente. Deuteronomio 12, versículos 2 al 5. Deuteronomio 12, versículos 2 al 5. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso.
Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumirás con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. En estos pasajes nosotros vemos que la guerra entre el nombre de los dioses enemigos y el nombre del verdadero Dios no es algo que se iba a dar únicamente en el fin del mundo, sino que viene desde muy antiguo y ha estado siempre vinculado a la adoración y a la obediencia de los mandamientos de Dios. Pues vean el verso 1 de aquí mismo, de Deuteronomio 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Así, hermanos, nosotros miramos que mientras la lucha se daba antes en un contexto geográfico, al final de los días la lucha será universal y tendrá que ver con los estatutos, con los decretos, con los mandamientos de Dios. Llama la atención que Dios advierte a Israel de no acudir a un centro de adoración rival, porque ir a un centro de adoración rival al Señor, eso sería contaminarse e inclusive adorar a los demonios. Hay dos cultos antagónicos que existen ahora en dos ciudades contrapuestas, cuyos nombres simbólicos son Jerusalén y Babilonia. La orden es bien definida en cuanto al lugar en donde se debe adorar. El Señor le dijo a su pueblo que Él tenía su lugar de culto, donde estaba su nombre, y que ningún israelita debía ir a ningún otro lugar para ofrecer sacrificios. Vamos a leer nuevamente el capítulo 12 aquí de Deuteronomio, versículo 11 y luego 13 al 14. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Ahora vean los versículos 13 al 14. Pero leamos el 12 porque es muy hermoso. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Así, hermanos y hermanas, había un lugar donde Dios había puesto su nombre. Hermanos, el gran conflicto de los siglos que ha habido y que todavía falta porque termine, es siempre en relación a dos cultos. Uno que le rinde homenaje a Satanás y otro que le rinde honra y gloria al Creador. El Señor advierte a su pueblo de cultos rivales, de lugares de adoración rivales, donde no se adora al Dios verdadero, y que escoja, le dice, el lugar donde Él ha puesto su nombre. Oh, hermanos y hermanas, en el santuario de Dios
el que Él ordenó que construyeran en el desierto, allí Él manifestaba su nombre. ¿En qué lugar específico del santuario lo manifestaba? En el lugar santísimo. ¿Pero en qué lugar específico del lugar santísimo? Vamos a leer un par de textos. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículo 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Pero tenemos que leer 2 de Samuel 6:2 para que vea lo que esto significaba, que estuvieran allí. 2 de Samuel 6:2. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado, ¿qué cosa? El nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Así que en el lugar santísimo, allí estaba el nombre de Dios. Pero para ser más específico, estaba en el arca del pacto, porque dentro del arca del pacto estaba la santa ley. Así que, hermanos y hermanas, el santuario era la morada del nombre de Dios, porque allí dice, era invocado el nombre de Jehová. Pero ese nombre de Jehová estaba ligado a su santa ley, los 10 mandamientos. Vamos a ver algunos textos que lo respaldan, como Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 1. Usted sabe que en esta iglesia usamos bastante la Biblia. Aquí usted tiene que traer Biblia para que no se aburra, y tiene que ir leyendo, meterse en el mensaje para que Dios le edifique. Así que este es un sermón o un estudio donde estamos usando mucho la Biblia. Mire lo que dice Éxodo 34, versículo 1, y luego versículos 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahora versículos 4 y 5. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando, ¿qué cosa, hermanos? ¿Y cómo proclamaba el nombre de Jehová? ¿Cómo proclamaba el nombre de Jehová? En cada mandamiento que le daba. En cada mandamiento que le daba, estaba proclamando él su nombre. Oh, hermanos y hermanas, vean Levíticos 22 ahora, versículos 31 y 32. Levíticos 22, versículos 31 y 32. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová,
y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Si se dan cuenta, el nombre de Dios que los 144,000 tienen en la frente es un nombre que tiene que ver con la adoración al Dios verdadero. Es un nombre que tiene que ver con los mandamientos de Dios. El Señor dice aquí claramente que se guarden los mandamientos, que se guarden los mandamientos, que se pongan por obra y que no se profane su santo nombre, transgrediéndolos. Oh, hermanos, aquel santuario donde Dios manifestaba su nombre en la santa ley no está más en la tierra. Entonces, ¿dónde está su ley ahora? ¿Dónde está su ley ahora? La que lleva su nombre. ¿Dónde está, hermanos? Vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículos 31 y 33. Jeremías 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que, ¿dónde está ahora la ley que lleva el nombre de Dios? ¿Dónde está? Está en nuestra mente y corazón. Allí está. De manera, mis hermanos, que nosotros venimos a ser ahora un templo del Dios viviente. Porque donde esté la ley de Dios, ahí está Él. Porque donde está la ley, ahí está el gobernador. ¿Dónde está el gobernador de Texas? Está allá en Austin. ¿Por qué el gobernador de Texas tiene que estar en Austin? Porque ahí está el Capitolio. Ahí está el lugar donde se hacen las leyes. Donde está el lugar que se hacen las leyes, allí está el gobernador. Bueno, hermanos y hermanas, ¿dónde está la ley de Dios? ¿Dónde está? En nuestra mente y corazón. ¿Dónde está Dios entonces? En nuestra mente y corazón. Donde está la ley, ahí está el gobernador divino. Oh, mis hermanos, así que los que tenemos grabada la ley de Dios en nuestras mentes y corazones, tenemos el nombre de Jehová sobre nosotros. Amén. Nosotros somos templos vivientes. Y tener el nombre de Dios en nuestra mente implica que también tenemos su ley. Pero ¿cómo es que esta ley ha podido ser grabada en nuestra mente y corazón? ¿Quién la ha grabado allí? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 28. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 28. Dice así la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo por la obra del Espíritu Santo es que los mandamientos de Dios pueden ser grabados en la mente y corazón. Y solo por el poder del Espíritu Santo es que podemos andar obedeciendo esos mandamientos. Oh, hermanos, ¿y por qué dije que tener la ley de Dios o los mandamientos grabados en nuestra mente y corazón implica que tenemos el nombre del Padre y del Hijo? ¿Por qué dije esto? Porque el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo 20 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 20 al 21. Y la Escritura dice: y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Oh, hermanos, ahora vea el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense ustedes, en el 21 nos dice, voy a leer desde el 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo lo van a conocer? Porque van a tener mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego dice el 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Les pregunto entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, si los obedecemos tal como el Señor ha dicho, entonces tenemos el nombre del Padre y del Hijo en nuestra frente. Sí, Jesús lo dice: mi Padre y yo, dice, vendremos y haremos morada con Él. ¿Con quién? Con el que guarda los mandamientos. Por eso es que aquí nosotros le decimos a los hermanos metodistas, pentecostales, bautistas, católicos y de la iglesia que sea, les decimos: esto de los mandamientos de la ley de Dios es algo serio. Esto de los mandamientos de la ley de Dios es algo que se tiene que poner en su debido lugar, porque de allí depende de que el Padre y el Hijo moren en nosotros. No queremos nada con la ley de Dios. No queremos nada con ese sábado, con esos mandamientos, y malditos los que están bajo la ley, los que tratan de guardarlos. No queremos nada con eso. Entonces tú no quieres nada con el Padre ni con el Hijo. Porque el Señor dice claramente aquí: los que guardan mis mandamientos serán amados por mi Padre, y Él y yo vendremos a morar en Él. Oh, hermanos y hermanas, así nosotros miramos que los mandamientos del Hijo son los mandamientos del Padre. El nombre de ellos está inseparable de su ley. A esta altura sería bueno preguntarnos: ¿puede una iglesia o algún cristiano pretender llevar el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes sin obedecer la santa ley? No, de ninguna manera. Por eso es que como iglesia de verdad presente debemos proclamar estas verdades. Porque muchos cristianos están pisoteando la ley de Dios, como también el sello que hay en ella, que contiene el nombre de Dios. ¿Dónde? Para ser más específicos,
Pues ni más ni menos que en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Allí en ese cuarto mandamiento, allí se dice quién es el autor de la ley. Ese mandamiento posee el nombre del autor de la ley, posee su cargo de autoridad y la extensión de su dominio. Vamos a leerlo, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate, yo voy a leer como está escrito en las Biblias antiguas. Aún las Biblias católicas antiguas no dicen como dicen las Biblias ahora, estas traducciones modernas. Porque las traducciones ahora dicen día de reposo. Algunas le ponen un asterisco ahí en la palabra reposo, para que vayan a ver ahí abajo el significado en chiquitito. Le dice, casi dice, mira, aquí dice equivale a sábado. Otros traductores de las Biblias han sido tan malos que no le pusieron ni siquiera el asterisco, para que en esa palabra reposo ahí agarres el día que tú quieras. Así que yo voy a leer como dicen las Biblias antiguas, el mandamiento número 4 de la ley de Dios, de Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Hermanos y hermanas, este mandamiento es el sello de la ley de Dios. Tiene perfectamente las características de un sello. Prácticamente en este mandamiento está el nombre del autor de la ley. Interesante, el nombre del autor de la ley es Jehová. El cargo que tiene en este sello es creador, y el dominio es el universo entero. De manera que, así como una ley en un país, para que sea válida, debe llevar el sello de la autoridad que la hizo, así también Dios, en el mandamiento del sábado, en el cuarto de la santa ley de Dios, allí Él ha estampado su sello que le da validez a su ley. Hablando de esto, el don profético nos dice lo siguiente: el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. Conflicto de los Siglos, páginas 504 a la 505. Por eso, hermanos y hermanas, Dios todavía tiene un pueblo aquí en la tierra que predica la verdad. Y en relación a la ley de Dios, Dios tiene un pueblo que hoy por hoy, por televisión, por radio, por el internet, le dice a cualquiera que ande oyendo la verdad que la ley de Dios es la verdad. Cristo es la verdad, sí, pero también su ley es verdad. Y el sábado es el sello del Dios vivo, según la siguiente declaración. Vean ustedes, el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios viviente. Apunta hacia Dios como el creador
y es la señal de su legítima autoridad sobre los seres que Él ha creado. Los que obedecen esta ley tendrán el sello de Dios, pues Él ha apartado este día como señal de lealtad entre Él mismo y su pueblo. A Moisés en el monte Sinaí, Él dijo: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente mi sábado guardaréis, pues es una señal entre mí y vosotros por todas las generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Hermanos, así está de claro, con el don de profecía, diciéndonos el papel que juega el sábado. En la Science of the Time del 22/3 de 1910 se escribieron estas palabras. Y estas palabras, hermanos, están respaldadas con la Biblia. Pues en en Ezequiel capítulo 20, nosotros encontramos lo que dice este profeta. Ezequiel capítulo 20, versículo 11, 12 y luego 19 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 11 y 12 primero y luego el 19 y 20. Dice así: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Voy a leer de nuevo porque no leí bien ahí la palabra cuál, es cuáles. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días sábado, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora mira el versículo 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así, hermanos y hermanas, nadie podría pertenecer al Señor si violaba su día santo. Y esto mismo ocurre hoy con el pueblo del nuevo pacto. Jesús dijo: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Tú no puedes adorar a tu Señor en un día que Él no ha dicho que Él es Señor de ese día. Él nunca dijo: el Hijo del Hombre es Señor del primer día, el domingo, como la mayoría de cristianos cree. El Señor nunca dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día viernes, como millones de musulmanes creen. Jesús dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. De manera, mis hermanos, que quien quiera pertenecerle, quien quiera tener el nombre del Padre y del Hijo en su frente, debe apartar el sábado para guardarlo, tal como manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y siendo que la ley, hermanos, es una copia del carácter de Dios, tener el nombre de Dios en la frente, como lo tienen los 144,000, es sinónimo de tener el carácter de Dios. Oh, hermanos y hermanas, seamos fieles en guardar los mandamientos de Dios. Procuremos, con la ayuda de Jesús, cumplir cada uno. Y de esa manera, el carácter de Dios se nos va a estampar cada día. Los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre en la frente, porque ellos eligieron obedecer los mandamientos de Dios. Pero hay algo más que los caracteriza. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14. Y ahora leamos los versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entre las varias características de estos 144,000, hermanos y hermanas, se destaca su virginidad, como también el hecho de que no se contaminaron con mujeres. Nosotros sabemos que en la Biblia una virgen es símbolo de una iglesia. Y cuando se habla de una virgen, estamos hablando de pureza. De manera que, aplicado a la iglesia de Cristo, hermanos y hermanas, Dios siempre ve a su iglesia que tenga esa pureza espiritual. Y eso es justamente lo que los 144,000 tuvieron. Ellos tuvieron una pureza espiritual como también moral. En ese sentido es que son vírgenes, que son puros en su fe, como también en sus actos. Pero cuando dice que no se contaminaron con mujeres, es porque una vez que salieron de Babilonia, compuestas por las mujeres, símbolos de las iglesias apóstatas, una vez que salieron de Babilonia, estos 144,000 cortaron todo nexo con las doctrinas falsas de Babilonia, cortaron todo nexo con esas iglesias. Y así, hermanos y hermanas, es que ahora los vemos allá en el monte Sión, disfrutando de la presencia de Dios, porque fueron puros en su fe, porque no se contaminaron con otras doctrinas o iglesias que propagan esas doctrinas que son falsas. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, todos los que hoy, al igual que los 144,000, nos mantengamos vírgenes, es decir, puros en nuestra fe, como también en nuestra moral, hermanos y hermanas, estaremos listos para recibir al esposo, como lo hicieron las vírgenes prudentes de la parábola. Los 144,000 están allá en el cielo, según Apocalipsis, o para que no entre en confusión, no es que estarán allá en el cielo, dice, porque ellos fueron vírgenes, fueron puros, y como las vírgenes prudentes de la parábola, estaban anhelantes de recibir al esposo. Oh, hermanos, es importante que imitemos a los 144,000. Es importante que imitemos a los 144,000 en esto de ser puros, sobre todo ahora que hemos conocido la verdad. Mire cómo el apóstol Pedro se refiere a ello en la primera carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro dice que la purificación del alma es el resultado de la obediencia a la verdad, y que ésta es obrada por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la verdad? Primeramente diremos que la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Juan, cuando habla de Jesús, dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Pero también diremos que su palabra es verdad y que su ley también es verdad. Y cuando el Espíritu Santo, con su poder, hace posible que obedezcamos todo lo que encierra la verdad, dice Pedro, esta obediencia debe producir fruto.
El fruto debe ser un amor no fingido, es decir, sin hipocresía, con el cual deben amarse los cristianos. Oh hermanos, gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque nos ayuda a obedecer, porque nos capacita para obedecer la palabra de Dios, la cual también es un agente de purificación. Pues Cristo dijo un día: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y así, hermanos y hermanas, cuando Cristo venga, si nosotros estamos purificados por la obediencia a la verdad, obrada por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, estaremos listos para ir al cielo. Esto de la pureza, esto de ser puros, tanto espiritualmente como moralmente, es algo que el apóstol Pablo le preocupaba de la iglesia. Pues vean lo que dice él en 2 de Corintios 11, versículo 2. 2 de Corintios 11, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense, hermanos, la iglesia y los cristianos han de vivir con la pureza y la lealtad de una novia virgen, ansiosa de que llegue la boda, donde se unirá a su amado esposo, el cual es Cristo. La función de Pablo era preservar la fidelidad y pureza de la iglesia, al punto que cuando el Señor la encuentre sin mancha ni arruga. Hermanos, los 144,000 eran vírgenes. ¿Cuántos quieren ser de los 144,000? ¿Qué debemos ser entonces? Vírgenes, es decir, puros del pensamiento, puros de la mirada, puros del habla, puro de los sentimientos, puro de los actos. Pureza por todas partes es lo que nos debe caracterizar. El don de profecía dice: nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Sí, hermanos, porque si no es así, no hay esperanza. La justicia de Cristo es clave, hermanos, para que nuestra vestimenta no parezca andrajosa, no parezca harapienta, sino que parezca blanca como la justicia de Cristo. Sigue diciendo: así como Jehová es santo, Él exige que su pueblo sea santo, pero inmaculado, pues sin santidad nadie verá al Señor. Si los miembros de iglesia eliminan todo culto al yo y quieren recibir en su corazón el amor a Dios y el amor por los demás que colmó el corazón de Cristo, entonces nuestro Padre Celestial manifestará constantemente su poder a través de ellos. Pero miren ustedes, Él exige que su pueblo sea santo, puro, inmaculado. Sigue diciendo: Cristo está purificando el templo celestial de los pecados del pueblo, y debemos trabajar en armonía con Él en la tierra, purificando ¿qué cosa? El templo del alma de su contaminación moral. ¿Qué está tomando lugar en el cielo en estos momentos? El juicio investigador. Pues mientras está el Señor, dice, purificando el templo celestial, aquí en la tierra nosotros debemos purificar también el templo del alma. Debemos purificar, hermanos, el templo del alma de todo orgullo, de toda avaricia, de todo egoísmo, de toda maledicencia y de todo aquello que es pecado. Los 144,000 son destacados en Apocalipsis 14 porque ellos son vírgenes.
y la pureza la manifiestan en todos los actos de su vida. Pero, hermanos y hermanas, estos 144,000 tienen algo más, y es que ellos, ¿qué cosa? Siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa eso? Que son como una escolta de Jesús, que no se desprenden de Él. Por eso, hermanos, han sido ellos bendecidos con ese gran privilegio de estar allá en el cielo cantando, porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Nosotros los vemos que están en donde, aquí en la visión. ¿A dónde los vemos que están? En el cielo, en el monte de Sión. El monte de Sión, hermanos, es la nueva Jerusalén. Así como la Jerusalén antigua se le llamaba Sión, y a los israelitas se les decía los hijos e hijas de Sión, y estaba en un lugar alto, en la parte más alta de Israel, de Jerusalén. Allí estaba el templo. Así también, allá en las alturas está la Jerusalén celestial. Y Juan ve a los 144,000 allí, que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cuántos quieren ser de los 144,000? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar que nos lleve al cielo para seguir allá al Cordero donde quiera que va? Debemos empezar a seguir al Cordero donde quiera que va, aquí en la tierra. Mire cómo lo dice el don de profecía. No necesitamos esperar el traslado para seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer esto aquí en la tierra. Seguiremos al Cordero de Dios en los atrios celestiales solo si le seguimos aquí. Seguirle a Él en el cielo depende de guardar los mandamientos ahora. No hemos de seguir a Cristo provechosa o ventajosamente. Debemos escoger servirle. En la vida diaria debemos seguir su ejemplo, como la manada confiadamente sigue a su pastor. Hemos de seguirle al sufrir por su causa, diciendo a cada paso: aunque Él me matare, aún en Él yo confiaré. Su vida práctica debe ser la nuestra, y al procurar ser como Él y adiestrar nuestra voluntad en conformidad con la suya, entonces reflejaremos su carácter. Río Ángel 412, 1898. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que seguir al Cordero en donde quiera que va ahora, para que lo podamos seguir allá si somos de los 144,000. ¿Por qué dije si somos? Porque ellos tienen una característica, y es que ellos fueron redimidos de entre los hombres. Es decir, ellos van a ser los que estén vivos cuando Cristo venga. Ellos serán el remanente final de Dios. Ellos serán los que dice el apóstol Pablo, que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en aquella mañana gloriosa. Ellos serán los que van a recibir la lluvia tardía. Ellos serán los que van a ser perseguidos en la gran tribulación. Ellos serán los que van a ser trasladados vivos al cielo sin ver la muerte. Oh, hermanos y hermanas, ellos serán los que van a ver a Cristo venir en las nubes de los cielos sin haber muerto. Estarán vivos. Por eso es que yo dije, si somos. Porque si morimos antes, no seremos de los 144,000. Pero eso sí, si morimos en el Señor, estaremos con los 144,000. No seremos de ellos, pero estaremos con ellos. Oh, mis hermanos, como los 144,000, vivamos una vida de pureza. Ya sea porque estemos vivos para cuando Cristo venga y ser de los 144,000, o porque antes el Señor nos llame al descanso, pero nos levantará en la mañana gloriosa para estar con los 144,000. Oh, hermanos y hermanas,
Pero hay algo más de estos 144,000. Y es que ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Esto significa que ellos son parte de una cosecha mayor, como también son una ofrenda especial para Dios. Como en Israel, las primicias se llevaban como parte de una cosecha mayor, pero siendo una ofrenda especial. Así los 144,000 serán una ofrenda de agrado para Dios. Oh, hermanos y hermanas, pero ellos han imitado a Cristo hasta en esto, que ellos no son mentirosos y son sin mancha. En otras palabras, son como Jesús. ¿Y por qué digo que son como Jesús? Porque Primera de Pedro 2, versículo 21 y 22, miren lo que dice. Primera de Pedro 2, versículo 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló ¿qué cosa? Engaño en su boca. Los 144,000 han llegado a ser como Cristo, al punto que, al igual que Cristo, ellos son tan sinceros que no hay engaño en su boca. Por eso el salmista, en el Salmo 15, nos hace una apelación. Salmo 15, versículo 1 al 3. Salmo 15, verso 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hermanos, ¿cuántos queremos ser de los 144,000? Hay que tener cuidado con la lengua entonces, porque si andamos exagerando algunas cosas, eso entra en la categoría de la mentira y del chisme. Si andamos divulgando inclusive cosas, eso también entra en esa categoría, porque difama la imagen de aquel de quien estamos divulgando algo. Hermanos y hermanas, asegurémonos de no mentir. Asegurémonos de que en nuestras bocas no haya engaño, así como no lo va a haber en los 144,000 y como no lo hubo en Jesús. El don de profecía dice que a fin de ser sabios, los que quieran tener la sabiduría de Dios deben llegar a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no percibir lo malo ni obtener un conocimiento que mancillaría la pureza de sus pensamientos y actos. Y deben guardar su lengua para no expresar comunicaciones corruptas y para que no se halle engaño en su boca. Hogar Cristiano, página 367. Y luego dice: vi que nadie podía participar en el refrigerio a menos que obtuviera la victoria sobre la obstrucción, sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda mala palabra y mala acción. Hay que revisar, hermanos, nuestro vocabulario. Hay que revisar cómo nos expresamos, qué sale de nuestra boca. Dice: quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación en las obras infructuosas de las tinieblas. En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán sencillos, sinceros y veraces, porque se preparan para la comunión con los santos, en cuyas bocas no fue hallada mentira.
Discurso Maestro Jesucristo, página 61. Y luego dice: el engaño no será hallado en los labios del verdadero cristiano. Ningún pensamiento impuro será consentido, ni una palabra hablada que se asemeje a la sensualidad, ni una acción que tenga la menor apariencia de mal. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo estáis empleando el don del habla?, pregunta el don de profecía. ¿Habéis aprendido a controlar la lengua de tal manera que siempre obedezca los dictados de una conciencia iluminada y afectos santificados? ¿Es vuestra conversación libre de liviandad, orgullo y malicia, engaño e impureza? ¿Estáis sin engaño delante de Dios? Testimonios, tomo 5, página 175. Está el don de profecía, hermanos, hablándonos directo al corazón para que nos examinemos. Sigue diciendo: el Señor aún es longánime, el Señor aún perdonará, pero vuestro carácter debe ser transformado. No debe existir engaño en la boca de quienes están de pie sobre el mar de vidrio. Toda esta exageración, toda declaración errónea, todo lo falso debe ser desechado de vosotros. Si usted o yo somos de los que tenemos esa costumbre de siempre estar hablando de alguien, hablando de los hermanos, o hablando de los líderes, o hablando de cualquier gente, tenga cuidado, hermano, hermana, porque todo lo que habla es anotado en el cielo. Todo es anotado. Hay que conectar la mente con la boca para tener cuidado de no arruinar nuestro récord en el cielo. Sigue diciendo: estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Oh, hermanos y hermanas, los que viven, dice, o los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Y sigue diciendo: cuando sois tentados a murmurar, censurar y consentir la impaciencia, hiriendo a los que os rodean y haciendo así herir vuestra propia alma, dejad que salga de vuestra alma la profunda pregunta: ¿estaré sin culpa delante del trono de Dios? ¿Se han fijado ustedes que fácilmente se pierde el control sobre el carácter y una palabra subida de tono o fuera de lugar sale de nuestros labios? Dice acá que nos preguntemos si estaremos sin culpa delante del trono de Dios por ser siempre así. Yo no sé si usted es de los que responden mal a su esposa y le grita, en su impaciencia le grita. No sé si usted es de las que hace eso con su esposo. Usted es de los que hace eso con su padre, con su madre. O usted, padre, madre, lo hace con su hijo. No sé, hermano, hermana. Pero si es característica suya de siempre ser impulsivo, de ser violento y hasta decir maledicencias, tome nota de lo que estamos hablando y dígale al Señor que purifique sus labios. Oh, hermanos y hermanas, dice: solo los que no tienen falla estarán allí. Nadie será trasladado al cielo mientras el corazón esté cargado de la basura terrenal. Todo defecto en el carácter moral primero debe ser remediado.
toda mancha quitada por la purificadora sangre de Cristo y vencidos todos los rasgos de carácter que son desgarbados y nada amables. Hermanos, yo debo terminar el mensaje y les invito a que se queden hasta terminar, para que no vuelva a repetir este tema en otra ocasión, sino avanzar en el seminario. Quiero destacar el hecho de que estos 144,000 que no son mentirosos y son sin mancha, quiero destacar el hecho de su peculiaridad en 12 marcas que tienen. Hay 12 marcas que identifican a los 144,000. Número 1, ellos son un grupo especial que existe en los últimos días. Número 2, ellos son israelitas del Israel espiritual y son verdaderos cristianos. Número 3, son sellados, lo cual involucra la observancia del verdadero sábado y la recepción de la marca protectora en el cierre del tiempo de gracia probatoria. Número 4, no se manchan con las enseñanzas y prácticas de Babilonia. Número 5, ellos logran la perfección de carácter. Número 6, ellos experimentan la gran tribulación del tiempo del fin. Número 7, ellos son victoriosos en el conflicto con la bestia y su imagen. Número 8, ellos experimentarán el estar sin un mediador. Número 9, ellos vindican a Dios mediante el despliegue ante el universo de que el hombre sí puede guardar la ley de Dios. Número 10, ellos no experimentarán la muerte. Número 11, ellos representan a los justos vivos que serán trasladados. Y número 12, ellos reciben un galardón especial en el reino. El galardón especial es que estarán de pie ante el trono en el monte Sión, alabando a Dios. ¿Saben que nosotros estamos cerca de ese monte Sión? ¿Cuántos creen que estamos cerca de ese monte Sión? Mire cómo el apóstol Pablo lo dice. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 24. Hebreos 12, versículo 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aquí está hablando del monte Sinaí, pero dice que no es a ese monte que nos hemos acercado, sino dice que os habéis acercado. ¿A dónde, hermanos? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado al monte Sión. Hermanos y hermanas, estamos cerca del monte Sión. Ese monte Sión llamado Jerusalén celestial. De manera que perseveremos hasta llegar allí. Oh, mis hermanos, el don de profecía nos exhorta así. Este pasaje presenta el carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. Juan vio un cordero sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios. Estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros,
debemos apartarnos de qué, hermanos, de toda iniquidad. Río Angeral 19:3, 1889. Pero ahora esta cita para mí es clave y usted la debe de llevar como un desafío en su corazón. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos lo que podemos para ayudar a otros a alcanzar el cielo. Río Angeral, 9 de marzo de 1905. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Y si esforzándonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre ellos, muriéramos antes, desde ya se nos garantiza que estaremos con los 144,000. Pero esforcémonos, hermanos. Por supuesto que ese esfuerzo debe ser en Jesús. Ese esfuerzo no debe ser en sus propias fuerzas, porque eso sería justicia propia. Ese esfuerzo debe ser en la justicia de Cristo. Debemos esforzarnos para que, si estamos vivos cuando Cristo venga, seamos uno de los 144,000. Y si morimos antes, que muramos siendo fieles, para por lo menos estar con ellos en el mar de vidrio y oírlos tocar esas arpas y cantar ese hermoso canto que solo ellos conocerán. Vamos a leer Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Apocalipsis 15, versículos 2 al 4. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así, hermanos, están los 144,000, los que han ganado la victoria sobre la bestia y su imagen, y que han sido liberados. Están cantando este canto que solo ellos conocen, el cántico de Moisés y del Cordero. Ese fue el cántico que Moisés cantó, un cántico de liberación, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, solo los 144,000 entenderán y conocerán ese canto, porque es el canto de su experiencia. Ese será, hermanos, el canto de liberación. Entonces se van a cumplir las palabras de Joel 2:32 y las de Apocalipsis 3, versículo 11 al 13. Joel 2, versículo 32. Dice así, Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, ¿qué cosa, hermanos? Salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Lo que no se cumplió con el Israel literal, se cumplirá con el Israel espiritual. Lo que no se cumplió en el monte Sión allá en Palestina, se cumplirá en el monte Sión, la Jerusalén celestial. Allí, hermanos, habrá salvación y allí nos gozaremos como remanente de Dios. Por eso me gustaría, para que quede a tono y sellar el mensaje, que leamos Apocalipsis 3, versículo 11 al 13. Apocalipsis 3, versículo 11 al 13. He aquí, yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos manda el Señor, hermanos? A ser vencedores como los 144,000, a lograr la victoria como ellos la lograron. Y a los que venzan, mire el privilegio que el Señor dice que tendrán: serán columna en el templo, dice, de mi Dios. ¿Qué significa la columna? ¿Acaso no es algo firme y permanente? Oh, hermanos, ¿cuántos queremos ser columna en el templo de Dios? ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Permanentemente serán salvos. Y en esta columna, la cual serán ustedes, voy a escribir 3 nombres, dice Dios. Escribiré el nombre de mi Dios, dice Jesús. Escribiré el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, y voy a escribir mi nombre nuevo. Oh, mis hermanos, esto no es otra cosa que permanentemente llevaremos el carácter de Dios y llevaremos la santidad. Pero antes de disfrutar de estos privilegios, tenemos que hacer la decisión de los 144,000. Decir no a la marca de la bestia y decirle sí al sello del Dios vivo, el cual nos pondrá, y que nadie, dice, podrá ver, sino solo los ángeles, pues es el sello de la protección de Dios. Pregunto, y que Cristo lo oiga, ¿cuántos quieren el sello del Dios vivo? Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántos quisieran ser de los 44,000, de los 144,000 si están vivos? ¿Cuántos quisieran, si fallecen antes, que Dios les dé el privilegio de estar con los 144,000? Que Dios nos bendiga y que podamos estar allí en el mar de vidrio, alabando al Señor con los 144,000 o siendo de ellos. Dios les bendiga. Muy bien, para concluir el servicio de esta mañana, les invito a que busquemos en nuestros signarios el himno 385. Nos ponemos de pie. Dulces notas de
¿Cuántos queremos ir a Sión? Amén. La ciudad celestial. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a esforzarnos para estar entre los 144,000 o estar con ellos allí en Sión, la ciudad celestial. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Te agradecemos, Señor, por ponernos en perspectiva cuál será nuestro destino final. Y no cabe duda que nuestro final es glorioso. Nuestro final es un final de paz, de felicidad. Ah, Señor, cómo queremos estar allí. Y por eso pedimos que nos ayudes a vivir de tal manera que podamos ser de los 144,000 o estar con ellos si ya hemos muerto cuando vengas. Padre, te rogamos que no sigamos más viviendo una vida impura, que no sigamos más teniendo la mentira en nuestra boca, que no, Señor, sigamos más haciendo lo desagradable delante de tus ojos. Ayúdanos, por favor, a ser cada día más puros y santos. Padre, te rogamos que nos ayudes. Te pedimos que tú nos transformes de tal manera, Señor, que tu nombre siempre esté en nuestra frente y así reflejar tu carácter. Ayúdanos, Padre, a ser personas que te aman y guardan tus mandamientos y así tener el privilegio de que la deidad venga y more en nosotros. Ayúdanos a lograrlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.